Shalom, Koresh, buenas noches. Me encontré la siguiente información. Bueno, voy a leerlo y después menciono lo que considero. Shamash era un dios de Mesopotamia, también conocido como dios del sol, y en Babilonia y Asiria como dios de justicia. Ahora, por si algo en la escritura, por ejemplo, incluso mi nuevo álbum se llama Shemesh Tzedekah, porque en hebreo Shemesh es sol, Shemesh, Shin, Mem, Shin. Esas mismas tres letras, y por el hecho de que significa sol, serían las que habrían utilizado para llamar a ese falso Elohim del sol, Shamash, con las mismas tres letras, ya que Shemesh es sol. Como he dicho, la menorá, no solo la Hanukkah, porque hay mucha gente que está en contra de la Hanukkah, pero siempre buscan argumentos que no son completamente válidos, porque vuelvo y repito, Shemesh, que es el nombre del sol, y también como me habrán escuchado a mí llamar a la vela del centro, no Shamash, sino Shemesh, es algo hebreo y que, repito, habrían utilizado para llegar a adorar al dios sol, con esa pronunciación como aparece acá, Shamash. Recordemos que Yahweh mandó a encender la menorá en el templo. La menorá es un símbolo importantísimo que representa la congregación, por eso habían 7 menorot en Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de las 7 congregaciones. Cada una de ellas es una menorá. Cada menorá tiene 7 luces. La del centro está conectada con el sol, la primera con la luna, la última con Saturno. Ya he explicado todo eso en otros momentos. Mi punto con eso es que la del centro está conectada con el sol, razón por la que se llama Shemesh, que también lo traducen como siervo, porque es una candela que sirve para encender las demás otras. Entonces es el sol, porque el sol entre los planetas en sí, entre las lumbreras, luna y sol, y los planetas como Mercurio, Saturno, Júpiter, Marte, Venus, estos tienen diferentes circuitos que cumplen en cierto tiempo, y el sol curiosamente es el ciclo que está en el puro centro entre todos en lo que respecta a tiempo, con 365 días, razón por la que va en el centro de las 7 luces de la menorá. Entonces en la escritura vemos que Yahweh mandó a hacer la menorá y a encenderla. Entonces el decir que la Hanukkah es mala, con este argumento al menos, sería el mismo argumento para la menorá, pero no lo conectan con la menorá porque saben que eso está escrito. El problema es que, como en el caso de la Hanukkah tiene 2 luces más, ahí ya lo hacen como acá, entonces es blasfemia, sin entender en sí el punto de por qué tuvo que tener 2 luces más, o pensarlo al menos. Y como he dicho, la razón por la que yo en Hanukkah enciendo la de 9 y no la de 7 como normalmente lo hago en otras fiestas, es porque considero que tiene una revelación que se conecta con el nuevo pacto, y que los judíos mismos no la pueden ver porque no aceptan el nuevo pacto, los judíos que celebran Hanukkah, porque la escritura revela los 9 frutos de la Ruach y los 9 dones. Entonces queda perfecto, porque tras de eso la menorá se enciende con aceite. El aceite representa la Ruach HaKodesh. Pero bueno, continúo. Decía aquí después, era hermano gemelo de la diosa Ishtar, y es la carta 19 en el tarot babilónico. Shamash tiene su raíz en Shemesh, que significa ser brillante, es la palabra H8121, y en las escrituras encontramos referencia a un lugar llamado Bet Shemesh, que significa casa o templo del sol, el cual era un pueblo cerca de la frontera con Filistea. Pero ahí ellos mismos están diciendo Shemesh significa sol, está en la escritura como sol. Entonces la palabra Shemesh no es satánica o pecado, es el hecho de que después la convirtieron en Shamash para así adorar al sol como si fuera un Elohim. Continúa. Dice, también se menciona que Neftalí no pudo arrojar del territorio de los cananeos que habitaban en Bet Shemesh, y otro en donde Yahweh ordena quitar los ídolos de Bet Shemesh, ¿sí es? Porque adoraban al sol. Dice después, la Hanukkah tiene una vela piloto llamada Shamash. Bueno, ahora, y como he dicho y repito, es Shemesh. Tras de eso también, con respecto a Hanukkah, Juan 10, que aparece que Yahushua andaba en el templo durante la celebración de Hanukkah, y que va a ser uno al templo si es ahí donde se celebra, sino a celebrarlo, a ser parte de alguna manera. Como le digo también, ¿verdad? Me parece particular que pongan solo de la Hanukkah y no de la menorá, cuando se le llama igual, en el judaísmo se le llama igual a la del centro. Pues por acá la estrella del dios Renfam, ya lo he hablado por acá también, la estrella de 6 picos, pero eso no tiene nada que ver con Hanukkah, entonces la ponen ahí simplemente porque aparece en la foto y es judía, o sea, los judíos la usan, me refiero a los falsos. Pues dice, no es una fiesta ordenada por Yahweh, sino por hombres. Bueno, y nada más pone Levítico 23, como si fuera que en Levítico 23 hay una prohibición, que es lo que uno esperaría con un argumento así, un verso de la escritura. Levítico 23 menciona las fiestas de Yahweh, las que Yahweh mandó. Como ya he mencionado una y otra vez, hay reflejos proféticos en la escritura con respecto a todo, y también con respecto a las fiestas, como por ejemplo el hecho de que los primeros versos de Levítico 24, que es lo que le sigue inmediatamente a las fiestas, es el que habla de encender la menorá, de encender las luces de la menorá, que es la costumbre en sí, o lo que suele hacerse en Hanukkah. Como ya dije, Juan 10, donde aparece Yahushua en Hanukkah, en el pórtico de Shlomo, en el templo en Jerusalén. Por otro lado, Hanukkah es un reflejo de Sukkot, Purim es un reflejo de Yom Kippur, esas dos fiestas que es con las que muchos tienen pleito por el hecho de que no aparece un verso donde Yahweh mismo diga y las celebrarán porque yo Yahweh lo digo, sino que fue un momento en el que Yahweh hizo un milagro inmenso por el pueblo, y los líderes del pueblo, a quien Yahweh puso, fueron los que dijeron al pueblo, y con el acuerdo del pueblo, vamos a recordar estas fechas para recordar los milagros que Yahweh hizo por nosotros. Entonces queda un reflejo profético de Purim con Yom Kippur y de Hanukkah con Sukkot, y más cuando se lee la historia de cuando eso sucedió y se entiende el reflejo profético. Entonces, que alguien lea Macabeos y vea todo lo que sucedió con los Macabeos y con Antíoco Epífanes cuando sucedió la historia que llegó a convertirse en Hanukkah, y me diga a mí que eso no es profético, me parece que es porque no conoce la escritura o no entiende la profecía. Entonces, al ver que es profético, tan relevante, tan importante, tan poderoso, conectado con Daniel, con Apocalipsis, con Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, entonces uno ve que si hay algo ahí del Padre
Padre. Ahora también, yo nunca he dicho que tenga el mismo valor o la misma importancia que las fiestas de Levítico 23, pero como he dicho, son extensiones de, reflejos de, y hay suficiente, como es que dije, Juan 10 de Yahushua en el templo. Entonces, fuera que me está hablando de un libro que no tiene nada que ver con la escritura, que diga que unos que no tienen nada que ver con el Mesías o con el Padre, pero decían ser judíos como los de hoy en día, como dice Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9, se inventaron esta fiesta de la nada o con algunos eventos que no tienen ninguna conexión con la escritura, ninguna revelación profética, yo podría decir, sí, ¿para qué la voy a celebrar? No tiene nada que ver con la escritura, no tiene nada que ver con el espíritu, y podría entenderlo. Pero cuando hay tantas cosas que ya bendito Yahweh me ha enseñado, me ha revelado en la escritura, en Macabeos, en Daniel, como ya dije, y los demás, me parece a mí que es suficiente como para celebrarla, acordarse de los milagros que Yahweh ha hecho y los que está por hacer. Después ponen, no añadan a la palabra que yo les mando, ni quiten de ella. Qué curioso que quitaron el libro de Macabeos. Entonces este verso que ponen acá, los que están en contra de esto no lo están cumpliendo, porque están quitando el libro de Macabeos y están quitando la importancia de lo que ahí se revela, no solo la fiesta, sino la historia y los milagros que Yahweh hizo en ese tiempo por su pueblo. No considero que sea malo celebrar milagros que Yahweh haya hecho, no me parece que eso sea pecado, no me parece que a Yahweh le molestaría, y obviamente también el Padre le gusta que uno se alegre, como ya he mencionado acá, ¿verdad? Que también es como que la gente quizá no entiende. Cuando estamos en contra de una fiesta no es simplemente por ser un Grinch, por estar en contra de todo, es porque son del enemigo, es porque son falsedades, porque no están en la escritura. Pero si hay algo en la escritura, si ahí lo revela, no veo el por qué uno se va a poner en estas y a mezclar cosas, como ya decía, puesto que lo mismo que escribieron acá muestran que Shemesh es el sol, que Shemesh está como una palabra en la escritura.